La memoria del doctor Julio María Sanguinetti, que ya nos acompaña. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? Encantado. Es un gusto tenerlo. Y bueno, acá estuvimos, por supuesto, ya conversando sobre este libro muy interesante porque es muy personal este libro. Bueno, es el primero que escribo de esa característica. Exactamente. Yo he estado los últimos años haciendo historia. La biografía de Figari, el relato de la caída de las instituciones, el retorno democrático, en fin. La historia no es la memoria, ¿no? A veces son enemigas incluso. Pues la memoria es subjetiva. Es el recuerdo que tiene un grupo de gente o una persona de algo que ocurrió en el pasado. La historia es un proceso de reconstrucción complicado, donde está mi memoria, tu memoria, su memoria, y otras cosas que no están en la memoria, que están perdidas. Hechos económicos, científicos, pero influyentes, explicativos de una época. Pero ahora, como estoy por cumplir 80 años... Ahora en enero. Sí. El 6 de enero. Sí. Pero a modo de celebración, el día del cumpleaños de Marta, el 16 de diciembre, presenté este libro a modo de mi festejo también. Y es un libro de recuerdos, es un libro hecho desde la subjetividad, y me pareció que era una buena ocasión para compartir el recuerdo de personajes, todos fallecidos, de diversos ámbitos, nacionales, internacionales, de la política, de la literatura, del arte, y tratando de mostrar, digamos, la faceta humana, lo que yo le puedo contar a cualquiera de ustedes en el living, como estamos acá. Claro. Si ustedes me dicen cómo era Mitterrand, cómo era Juan Pablo II, o qué recordás de Onetti, ¿no? Pero entonces surge inevitablemente la pregunta lógica, ¿usted tiene buena memoria? Tengo bastante ¿Sí? buena memoria, esa es la verdad, no tengo buena memoria. Pero... Ahora, para la historia, mi experiencia es terrible. ¿Sí? Porque tengo muy buena memoria, recuerdo muy bien la gente, pero cuando uno se pone a hacer historia y tiene que precisar la fecha y precisar los acontecimientos, la memoria más bien traiciona que ayuda. Pero por eso se ayudó, o sea, este libro es un proceso de libro, años. No, en este libro no, bueno, algún dato sí, pero una noticita, nació en tal año, murió en tal año. El resto sí son recuerdos, son realmente hechos desde la memoria, pero en los relatos históricos, la memoria es más bien una enemiga al acecho, porque a uno le traiciona. Nos pasa la vida diaria, ¿no? Pero además con tantas vivencias, ¿no? Con tantas personalidades y figuras que has conocido, qué difícil debe ser una selección. Bueno, siempre... ¿En base a qué, digamos? Porque evidentemente son personalidades que marcaron. Cuando uno elige renuncia, ¿no? Y efectivamente pudieron haber muchos otros y muy importantes, ¿no? Fíjese, el arte, yo hace muchos años que ando en el mundo del arte. Elegí a Cuneo, ¿no? Y elegí a Testoni, dos entrañables amigos y artistas formidables, cada uno en lo suyo. Pero podía haber hecho a Spínola, podía haber hecho a María Freire, podía haber hecho a Costigliolo, podía haber hecho a Nelson Ramos, de todos los cuales fui muy amigo, ¿no? Pero bueno, hay que elegir, hay que optar. ¿Pero se basó en vínculos de amistad con estas personalidades en muchos, o no necesariamente? En muchos amistad, porque muchos personajes llegué a ser amigos. Mitterrand, por ejemplo. En cambio, de los estadistas chinos, los vi una vez, pero los vi una vez, a Deng Xiaoping y a Zhao Ziyan los vi una vez en mi vida, pero fueron tan importantes, tan determinantes en el mundo actual, y las conversaciones que tuve, digamos, tan expresivas y reveladoras de lo que es luego ocurrido en el mundo, que bueno, es una entrevista casi, yo diría que la más importante de las que cuento, ¿no? Ahora, pero revele un secreto, doctor, porque uno ve la foto de lo que son las cumbres presidenciales o los encuentros entre mandatarios, como recién señalaba con los mandatarios chinos. Y dice, bueno, ¿qué tanto se puede profundizar o conocer una persona en esos encuentros rodeado de protocolo y de pompa? ¿O queda una instancia reservada para el diálogo mano a mano en donde permite, conocer? Y lo que pasa es que una cosa son las cumbres, otra los encuentros bilaterales, que son cosas muy distintas. Es muy distinto cuando uno va de visita a un país o cuando recibe. Para seguir con el ejemplo de Mitterrand, bueno, yo lo visité allá varias veces y él vino acá al Uruguay. Y en esos encuentros estuve en la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa. Claro. Bueno, pero es un tema de afinidad también, ¿no? Y entonces seguro uno va encontrando afinidades. Con otros es distinto, digamos, ¿no? Pero va encontrando afinidades, ¿no?
Pero los chinos, por ejemplo, bueno, los vi una vez. Pero en las cumbres también, porque se van encontrando en los debates complicidades u oposiciones, que también a veces generan una relación especial, ¿no? ¿Y el Papa? Juan Bueno, Pablo II, ¿no? Sí. Juan Pablo II, sí. Juan Pablo II era un personaje desde ya muy importante, lo fue políticamente, en el deshielo de la Europa del Este fue decisivo, en su condición de polaco movió multitudes. Era un hombre de mucha fe, muy determinado, de un hablar lento, de un hablar pausado, así como hablaba en público, hablaba en privado. Solo se encendía cuando hablaba del comunismo. El comunismo, usted Ahí lo le dice venía, ahí le venían los colores a la cara. Y yo recuerdo que una vez le dije, bueno, pero nosotros mire que también sufrimos lo que fue la violencia y esto y que lo otro. Sí, me recuerdo, los tupamaros no tiene nada que ver. Hay que ver lo que es bajo un régimen comunista. Si es una dictadura, dice, pero un régimen comunista que controla todo, que no es autoritario, es totalitario. Bueno, eso era, yo creo que era lo único que lo encendía. Luego se veía siempre el hombre de fe, que estaba en esa actitud además, pues lo agarraba usted a los 10 minutos, ya lo quería convencer. ¿No? Pasó con Luis Barrios Tassano, que era el canciller y que era el que lo acompañaba. A los 5 minutos se dio cuenta de que no era católico y que no era creyente y empezó a darle como un cura de barrio que quiere convencer al de la esquina, ¿no? Así. Y Luis, que era muy inteligente desde ya, pero bueno, le respondía, no, bueno, ¿y por qué no creen en Dios? Bueno, nunca encontré la fe. Bueno, hay que estar en esa discusión ¿Y nada por qué menos no que con lo el Papa. ¿Y por qué no? Bueno, porque nunca me expliqué el mal, le dice Luis. La idea del mal en la creación divina, si la creación es divina, ¿quién creó el mal entonces? No, bueno, pero Dios creó al hombre libre y en las opciones de la libertad pueden hacer la maldad, bueno, todo ese tipo de cosas. Se pasó discutiendo con Luis cada vez que lo vio, cada vez que iba en el auto, cada vez que subía. Y después, cuando terminó la visita, le dijo, le voy a mandar un libro sobre el tema del mal. Bueno, eso daba también cuenta de su porque tenía personalidad. esa voluntad de pastor, ¿no? De evangelizar, de conquistar, ¿no? Ahora, hay una pregunta muy interesante que plantea en el libro, que es ¿cuánto tiene que ver la imagen pública de estas personalidades tan importantes, ¿no?, con la imagen íntima, con la personalidad real? Siempre hay diferencias. Y en algunos casos es más notoria, ¿no? Pero siempre hay diferencias, porque el lenguaje íntimo es otra cosa, ¿no? Hay gente que es muy adusta, ¿no? Tarigo, que lo miraba de lejos y decía, qué hombre serio, ¿no? Y después que lo conocieron, un encanto. Bueno, Onetti también se refiere quizás a esa diferencia. Que era un tipo muy taciturno, así, sombrío, y después tenía un humor terrible, ácido, ¿no? Como son sus novelas, ¿no? El propio Pacheco, que tiene una imagen, a mi juicio, muy distinta a la que en su momento construía sus adoradores o sus odiadores, ¿no? ¿Verdad? Nada que ver, digamos, un personaje totalmente distinto. Yo diría que era un personaje gardeliano, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Verdad? Alguna vez dije, un reo oculto de buena familia, ¿no? Porque seguro, él era la vida de los amigos, la noche, la baraja, los lugares nocturnos, ¿no? Y al mismo tiempo, un tipo culto, ese lenguaje con el cual él hablaba, él escribía sus discursos en un español muy castizo, porque era profesor de idioma español, ¿no? Muy distinto de esa imagen, a su vez que a veces de sus contradictores, digamos, ¿no? Y siempre transitó así por la vida, digamos, ¿no? Está bueno destacar además que el libro no es una selección de personajes que coincidan en lo ideológico o que tengan cercanía ideológica, porque por ejemplo el general Liber Seregni también tiene un capítulo en este libro. Está Wilson. Está Wilson, de Seregni, quien fui amigo, de Wilson también. Sí, por supuesto. ¿Y de China Zorrilla qué nos puede decir? ¿Es cierto que le caía a la residencia de Suárez por sorpresa? Y a casa Zorrilla también, ¿no? Entraba a los gritos siempre. No, un personaje increíble, ¿no? Bueno, quizás ese personaje coincide, porque ella como actriz
era ella misma. Ah. China era siempre ella, porque hay actores miméticos, ¿no?, que se mimetizan con el personaje. China se representaba a sí misma, ¿no?, en sus diversos personajes. Quizás lo que más se le daba era la comedia inglesa, ¿no? No, esa señora inglesa un poco alocada y un poco distraída, que era ella, ¿no? Pero siempre era China, ¿no? Aún en los personajes más dramáticos era un artista de esa característica, digamos. Y después, bueno, China era así, esa espontaneidad, ¿no? Ahí hago un cuento que lo hacía Carlitos Preciavale, de un día que China cobró un seguro, $40.000 de un accidente. Y como la conocían, la llama un amigo y le dice: mira, China, Carlitos, China cobró $40.000, mangala fuerte porque va a tirar todo. Cuando llega, Carlitos le dice: China, estoy en un lío, preciso $20.000. Ay, qué lástima, no tengo. Pero ¿cómo no tenés si cobraste 40? No, tengo 10 nomás. ¿Y qué hiciste con $30.000? Ya la había Se regalado. los di al taxista. La famosa anécdota. Y era la amigo famosa tuyo, anécdota. ¿es amigo tuyo? No. Pero Justo se sube un taxi, el taximetrista le empezó a cuenta contar sus su vida penurias. y me dio lástima. Bueno, y esa era China, esa espontaneidad también, ¿no? Y en ese vínculo, ¿se hablaba más de arte o de política? ¿Eh? ¿Se hablaba más de arte o de política? Con China Zorrilla, por No, ejemplo. bueno, con China era muy divertido, porque a veces hablábamos de política, ella siempre hablaba muy bien de mí, y yo le decía: ¿por qué no me bajas un poquitito los elogios que alguna vez me votás? Pero era así. No, pero con ella hablábamos de lo que cayera, ¿no? ¿Verdad? Y muchas veces me consultaba temas personales, ¿no? Que no sabía bien qué hacer con algo, ¿no? Claro. Más de una vez me llamó por teléfono: mirá, me dicen esto, no sé. Bueno, era un poco ese tipo de consulta personal, que también la hay, ¿no? Claro. Como con muchos otros, ¿no? Claro. Con Cunio, por ejemplo, yo era un poco el asesor constante, ¿no?, de todos sus temas, de él y de Virginia, de su mujer, que vivía muy, muy cerca además, ¿no? Entonces, bueno, son personajes, como decimos, muy variados, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la política, ¿encontraron en común, por ejemplo, entre políticos, preocupaciones? Por ejemplo, planteabas cuando contás la anécdota con Mitterrand, el tema de volver a presentarse como candidato. Exacto. ¿Han compartido, digamos, Sí, en no hay ese duda, sentido, no hay- más allá de la nacionalidad o el Bueno, origen de esa figura, ¿no? para empezar uno al ser... El ser expresidente también, si tiene sus particularidades. También. Para empezar, digamos, al ser uno contemporáneo, lidia con los mismos problemas, Claro. lidia con el mismo mundo, ¿no? Hoy se lidia con el terrorismo, se lidia con la caída de los precios de las materias primas, como hace 4 años se lidiaba con la suba fantástica de los precios y la bonanza que hacía llover dólares, ¿no? Eso es incuestionable. Con Raúl Alfonsín vivimos codo a codo el proceso de la transición. Ujú. Está también Con presente. caminos distintos, porque también todas las salidas institucionales fueron todas distintas, ¿no? Pero también convivíamos todo el tiempo, ¿no? Y discutíamos todo el tiempo también, ¿no? Él de una perspectiva de la realidad argentina que era distinta a la realidad nuestra, pero también con una gran correspondencia, ¿no? Desde el sentimiento democrático y desde la necesidad de ver cómo salíamos en paz de esa situación. Que bueno, desgraciadamente él vivió muchos episodios muy traumáticos que nos pudimos ahorrar nosotros. Y a propósito un poco de la realidad política, lo traigo a estos días, ¿no? Ayer se desarrollaba la cumbre y un poco repasábamos el escenario de cada uno de los países que integra el Mercosur. Y decíamos, la fresca, está complicado en muchos lados, ¿no? Bueno, la situación de Venezuela, lo que está pasando en Brasil. Yo le pregunto un poco si tiene la capacidad de hacer un raconto, o sea, apelando a su poder de síntesis, como además también lo caracterizó como un buen periodista, el hecho de poder sintetizar qué opina de el estado de la región, de la situación política de la región. Bueno, en la región, digamos, yo diría, hay 2 mundos, el Pacífico y el Atlántico, hoy por hoy. El Pacífico, que está situado mirando hacia el mundo que hoy marca el ritmo. China, India, etc. Entonces, ahí hay una realidad
es que fundamentalmente empieza en México, sigue en Colombia, pasa por Perú y termina en Chile. Nos salteamos Ecuador porque integra el otro cuadro, el cuadro populista, digamos, ¿no? Pero estos otros están mirando hacia la expansión del comercio moderno, del comercio contemporáneo. En el Atlántico, en cambio, hemos tenido unas corrientes distintas, muchas de ellas populistas. Caso de Venezuela, caso de Argentina y caso de Brasil en esta última etapa. Lo que está claro es que esos gobiernos se han agotado. El de Venezuela ha construido uno de los mayores desastres que uno puede imaginar en un país. Ha roto el tejido social, ha destruido el aparato económico. Bueno, libertad de prensa no existe directamente, ¿no? Apenas sale un diario muy tradicional, que en un boletín prácticamente, con 8 páginas, con papel que le prestan, digamos, ¿no? El programa de televisión independiente, todos borrados, ¿no? Radio Caracas Televisión, que era la televisión más vista, la de Marcial Granier, que estuvo hace poco por acá, cerrada, confiscada. Es decir, la pérdida de libertad es total, líderes presos. Bueno, eso ahora se ha visto en una elección que ha dado el resultado más o menos increíble de 2/3 de oposición al régimen, y el régimen igual trata de seguir gobernando en contra de la gente, instalando un parlamento paralelo, en una situación muy complicada. Lo de Brasil es de otro orden, está pagando tributo a muchas cosas, pero fundamentalmente a la corrupción, una corrupción espantosa que empezó en el segundo gobierno Lula, ¿no? Gobiernos que llegan con una idea, luego quieren quedarse toda la vida, y para quedarse toda la vida arman un gran aparato que se financia y se basa en la corrupción, y que llegó a los niveles increíbles porque llegó primero el llamado mensalao y luego ahora lo que es el caso de Petrobras, ¿no? Cuando uno piensa que el gerente de Petrobras, el gerente, no el dueño, devolvió $100 millones en el juzgado para mejorar su posición, y que otro gerente devolvió $70 millones, bueno, las magnitudes son brasileñas, ¿no? Y el caso argentino, bueno, es otro caso también de agotamiento del modelo kirchnerista y del estilo kirchnerista, porque yo creo que en la Argentina hubo una decisión más psicológica que ideológica. La gente estaba harta del conflicto, estaba harta de la crispación, estaba harta del dedo acusador. La doctora Kirchner desgraciadamente abusó demasiado de las cadenas y de ese discurso confrontativo que llevó a la Argentina a aislarse. No, es un modelo, yo diría casi modelo teórico de construcción del enemigo, ¿no? Clarín, los fondos buitres, la década del 90, siempre en lucha contra un enemigo terrible, ¿no? Bueno, la Argentina no daba más de eso, ¿no? Y todo el que estuviera en contra de ella era parte de la conspiración, ¿no? Acusado, ¿no? Hasta mi amigo Santiago Kovaldov, un filósofo, terminó acusado penalmente de traidor a la patria, ¿no? Bueno, eso nos da la idea, y eso se agotó. Y felizmente viene un momento de cambio, en la Argentina ya se produjo, en Venezuela está empezando, y Brasil está aún en la indefinición. Pero semejante país no puede seguir mucho tiempo más así. Para un lado, para el otro, o se consolida Dilma o se cambia Dilma. Doctor Sanguinetti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El tiempo a veces en la televisión no permite seguir profundizando en temas muy importantes. Y ya que estamos con el libro, y esto tiene que ver también con una fecha especial para usted, que es el 6 de enero, cuando cumpla los 80 años, ¿lo va a celebrar de alguna forma en particular? No sé. Todavía no hay un plan. No, yo diría que ya lo celebré. Lo está celebrando el libro, por sus memorias. La invitación decía eso, a modo de celebración. En realidad ya lo celebré. Que ya está por la segunda edición, van a imprimir. Sí, increíble, porque salió el martes, lo presentamos el miércoles, y el domingo de noche me llaman, me dicen, vamos a tirar, vamos a hacer un tiraje nuevo, porque tenemos miedo, se está vendiendo tanto que tenemos miedo que se nos termine ahora, en esta época que, bueno, así que contento. Bueno, muchísimas gracias. Con la habilidad que lo caracteriza el doctor Sanguinetti, uno de los grandes disertantes que tiene este país, además de otras muchas virtudes que tiene, en la región evitó mencionar Uruguay. No me hizo una radiografía de Uruguay, pero seguramente puede quedar puede quedar para otra invitación, exactamente. Ha sido muy gentil por venir. Sobre todo siempre, cuando el doctor Vázquez dice que pasó los peores 9 meses de su vida de gobernante. Lo dijo exactamente. ¿Qué le parece? Muchas gracias.